La historia tras la vida de Francisco Cañedo Belmonte, personaje que gobernó el estado de Sinaloa por más de 3 décadas. ¿Quién fue Francisco Cañedo? Además de ser un gobernador porfirista del estado de Sinaloa, fue el primogénito de la familia Cañedo Belmonte, hijo de Justo Cañedo Montaño y María Francisca Belmonte Viera. En 1851, Cañedo en compañía de su familia emigraron al puerto de Mazatlán, donde vivió por un lapso de 12 años y en donde se dedicó a trabajar como auxiliar en tiendas comerciales. En 1863 se mudó a Culiacán, en donde laboró en el negocio mercantil denominado El Globo, propiedad del minero de origen español Manuel Izurrieta, y en 1867 entró a la milicia del estado de Sinaloa, donde alcanzó el grado de coronel. Contrajo nupcias con Francisca Batiz en la Catedral de Culiacán el día 20 de junio de 1868, quien formaba parte de una de las familias más prósperas del estado, dueños de minas en el distrito de Cozalá. La unión matrimonial Cañedo-Batiz procreó 5 hijos: Rafael, Veneranda, Luz, Fanny y Roberto. ¿Cómo era en realidad Francisco Cañedo? Se dice que poseía un carácter muy transparente y franco, sabía escuchar, ponderar, castigar y perdonar, tenía una memoria infalible y detestaba el servilismo. ¿Quiénes eran el círculo social de Francisco Cañedo? Francisco Cañedo convivía principalmente con su familia y compañeros de trabajo como su colaborador Mariano Martínez de Castro y algunos otros políticos. Cañedo sabía muy bien a quiénes poner en puestos altos de poder para controlar y con quienes convivir, dejando en puestos altos a personas que podrían ayudarlo estratégicamente y asimismo eliminando del camino a quienes se oponían a él o se atrevían a cuestionarlo, como es el caso del periodista José Cayetano Valdés y el general Jesús Ramírez Terrón, a quienes ordenó asesinar. Se destacaba por sus ocupaciones, ya que Cañedo creó sus propios negocios y una buena economía. Estableció una casa comercial en la ciudad de Culiacán, pero dicho comercio llegó a la quiebra. Se cree que la riqueza que posteriormente Cañedo logró amasar la obtuvo gracias a su puesto como gobernador. uno de los aspectos más importantes de la vida de Francisco fue el 11 de julio de 1876 a las 11 de la noche en Culiacán, donde el entonces coronel Francisco Cañedo Se pronunció a favor del plan de Tuxtepec, levantándose en armas en contra del gobierno interino del licenciado Jesús María Gagiola. Su lucha fue pronto secundada por habitantes de El Fuerte, Cozalá, San Ignacio y otras zonas del sur del estado. Ya en el poder como gobernador del estado de Sinaloa, Cañedo pertenece al sistema político más selecto del país por el simple hecho de ser compadre y compañero de armas del general Porfirio Díaz. A tal grado que se afirma que el propio presidente Díaz le dijo: señor general Cañedo, juntos luchamos y juntos subimos. El general Cañedo gobernó el estado de Sinaloa por un periodo de 32 años, de 1877 a 1909, ya que si bien Mariano Martínez de Castro gobernó en los periodos 1880 a 1884 y 1888 a 1892, se considera que el verdadero mandatario fue Cañedo. Este periodo fue llamado Era de Francisco Cañedo o Cañedismo y se inició con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1877. En su etapa como gobernador hizo muchas cosas por el estado en diferentes sectores, como la minería, el comercio, la comunicación y el transporte. Uno de los aspectos más importantes durante su mandato fue la inversión directa extranjera a la minería, que permitió la americanización de las operaciones. Surgieron compañías mineras, propiedad de extranjeros, en los distritos de El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cozalá, San Ignacio, Concordia y El Rosario. Las empresas más fuertes fueron Anglo Mexican Mining Company en el distrito de Sinaloa, Palmarito Mining and Milling Company en Mocorito y la Compañía de las Minas Hidalgo y Anexas en El Rosario. La producción minera se convirtió en el principal producto de exportación al mercado internacional durante esta época. Principalmente se extraían metales preciosos, aunque también comenzó la explotación de metales industriales como el cobre. Por otro lado, después del primer periodo del gobierno de Cañedo, Ramírez Torreón esperaba ganar las elecciones de 1880. Sin embargo, esto no fue así, y se levantó en armas en Copalá el 2 de noviembre de 1879. Ramírez Terrón era un peligroso opositor por el prestigio que gozaba en la milicia.
Se dijo que Cañedo ordenó su asesinato en El Salto, cerca de Mazatlán, el 22 de septiembre de 1880. En 1880, Cañedo hizo reformar la Constitución para que el gobernador tuviera la facultad de nombrar y remover libremente a prefectos y directores políticos, y para que el Tribunal de Justicia nombrara a los alcaldes. A través de estos mecanismos de control, el gobernador logró la elección del ingeniero Martínez de Castro, quien se quedó a cargo del poder en el estado mientras Cañedo ocupaba un curul en el Senado. En 1884, el general regresó a la gubernatura del estado, pero en 1888 volvió a alternar con Martínez de Castro. De igual manera, durante la gobernatura de Cañedo se establecieron las primeras instituciones de crédito del estado. En 1889 se estableció en Mazatlán una sucursal del Banco Nacional de México y un año después se abrieron la del Banco de Londres y México y del Banco Occidental Mexicano. Lo destacado del gobierno de Cañedo fue el esfuerzo en valor a la salud pública, ya que otro aspecto destacado del gobierno de Cañedo fue el esfuerzo en valor a la salud pública, ya que se rehabilitaron los hospitales que ya existían en Mazatlán y se construyeron nuevos nosocomios en Concordia, Cozalá, Sinaloa y El Rosario. Además, fue en este periodo que el Colegio Rosales abrió la carrera de químico farmacéutico. El mandato del general originario de Tepic estuvo marcado por 3 catástrofes en materia de salud. El primero fue la hambruna de 1878, presentada en el centro y norte del estado, después de una larga sequía. La falta de alimentos provocó la proliferación de enfermedades, especialmente el tifo. Posteriormente brotó una epidemia de fiebre amarilla que empezó en el año de 1883 en Mazatlán. Pero el más terrible de estos avatares fue la epidemia de peste bubónica que sufrió el puerto en 1902 y que causó la más grande mortalidad que se recuerda en el estado de Sinaloa. La era de Cañedo estuvo marcada por el mejoramiento de las comunicaciones y transportes, especialmente por la ampliación de las líneas de ferrocarril y el telégrafo en el estado. Durante su mandato de Cañedo, entró en operaciones el primer ferrocarril de Sinaloa en 1883, el popular Tacuarinero. Inició su marcha en los 62 kilómetros que distanciaban al puerto de Altata y la ciudad de Culiacán. Entre 1900 y 1910 se tendió la parte sinaloense de ferrocarril Kansas City, México Oriente, que es actualmente el ferrocarril Chihuahua-Pacífico. En estas fechas se construyó también el ferrocarril Southern-Pacífico, actual ferrocarril del Pacífico, que recorre al estado en toda su longitud. Cañedo empezó la agricultura en una gran escala y organizada por medio de empresas, al modo capitalista. Las leyes porfirianas le permitieron la información de extensos latifundios y los capitales extranjeros que se invirtieron en compañías agrícolas y agroindustriales. Asimismo, se importó tecnología para sistemas de riego, para el cultivo y para la industria azucarera. La agroindustria azucarera surgió principalmente en Los Mochis, Navolato y El Dorado, impulsada principalmente por el capital estadounidense. En la era de Cañedo fueron habilitados los puertos de Mazatlán, Altata y Topolobampo para el comercio exterior. Entre 1900 y 1905 creció notablemente el movimiento comercial de Mazatlán y Altata. Cañedo fue símbolo estabilidad, pues de los 9 periodos gubernamentales que hubo entre 1876 y 1909, 7 fueron ejercidos por el general, y solo 2 entre 1880 y 1884 a 1888 y 1892 por el ingeniero Mariano Martínez de Castro, su leal colaborador. Este hecho revela la eficiente mezcla de administración y represión de Cañedo en el estado. Cañedo finalmente murió el 5 de julio de 1909 de una gripe que derivó en pulmonía, dejando su periodo de gobernatura inconcluso. Después de su muerte, las autoridades del estado reconocieron su labor y en la ciudad de Culiacán asignaron edificios y calles a su nombre, como el Puente Cañedo, al igual que la Escuela Industrial Militar y lo mismo que una calle paralela al Boulevard Madero.